esta plática pues resulte interesante para ustedes. En realidad, más que pues desglosar todos los resultados que hemos generado en este proyecto de investigación, es pues compartirles un poco la historia de cómo llegamos al planteamiento del estudio de las mitocondrias, que pues ha resultado un tema fascinante. Las mitocondrias, sabemos, nos los enseñan casi desde la primaria, ¿no?, que existen, pero no conocemos tanto de sus funciones a menos de que nos involucremos en un proyecto en donde justamente esas sean el objetivo de estudio. Entonces yo estoy súper emocionada cada vez que leo sobre las mitocondrias, me digo, wow, estas son maravillosas. Entonces, vamos a empezar con este tema. Y bueno, pensaba decirlo al final, pero creo que es una súper oportunidad de agradecer enormemente al doctor Alfredo Hidalgo, porque me voy a emocionar, pero bueno, así pasa, soy bastante emocional en ese sentido, porque es un proyecto que empezamos en el 2015 y él me abrió las puertas de su laboratorio y confió en mí, me dio la oportunidad de desarrollar estas ideas. Entonces, perdón por la emoción, pero bueno, fue muy significativo. Y aquí está el doctor. Entonces, bueno, ¿de qué se trata nuestra presentación del día de hoy? Bueno, vamos a abordar estos temas, pues generalidades de las mitocondrias, muchas de ellas ya las conocen ustedes, pero es un poco para entender lo que estamos haciendo y como para tratar de interpretar el conocimiento que se está generando de este proyecto. Hablaremos, bueno, también de este problema de salud que pues ustedes también ya lo conocen porque el doctor Hidalgo es líder en la investigación del cáncer de mama. Siempre hemos visto sus ponencias, nos han enriquecido con muchas cosas. Y después, pues lo que estamos haciendo particularmente en el tema de las mitocondrias. Y en esa parte, Carlos, estudiante de doctorado, será quien les comente cuáles son los hallazgos que tenemos en este sentido. Y entonces les decía que pues, las mitocondrias han resultado fascinantes. ¿Y en qué sentido? Pues en la medicina uno de los objetivos fundamentales para poder tratar a una enfermedad es conocer sus causas, saber cómo se desarrolla, encontrar a qué es sensible y de esta manera curarla. Por mucho tiempo se pensó que las enfermedades eran netamente anatómicas, es decir, que pues si el corazón estaba dañado, pues era porque su estructura estaba anómala o porque no estaba funcionando bien, pero era solo el corazón o solo el riñón. Sin embargo, se sabe pues, que las enfermedades son sistémicas, que te puede doler la cabeza, pero no necesariamente tener un problema en la cabeza o en el cerebro, ¿no? Puede ser un problema en otro órgano y se está manifestando en la cabeza. Entonces, ya se sabe que pues, las enfermedades tienen un componente complejo en todos los sentidos. Entonces, no solamente es anatómico, me olvido pasar las diapositivas, pero no solamente es anatómico, está determinado por un componente genético que le dice a las células cómo funcionan. Pero falta algo muy importante. La vida no sería posible si solamente contáramos con estas dos fases de la información. Aquí les estoy mostrando una pintura de Rembrandt, de una clase de un médico, en donde pues tenemos ahí a un cuerpo que tiene una anatomía, cada una de sus células tiene información, pero no se mueve, no hay energía. Y entonces ese es el tema central, la energía. La energía, que pues por supuesto, ¿en dónde está? ¿Quién la genera? Las mitocondrias. Las mitocondrias son sinónimo de vida. Así que entonces tenemos estas tres niveles de organización. Y aquí otra pintura que se llama La danza de la vida humana. Y ahí pues lo que se refleja es el movimiento, y eso es lo que es la mitocondria, la energía, el movimiento, el proceso respiratorio a través del cual se obtiene la energía. Y ahí ya nos está dando un indicio de la relevancia de este organelo dentro
desarrollo de la vida misma. ¿Y cómo es que obtenemos esta energía? Pues a través de quitarle los electrones a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y combinarlos con oxígeno, y todo este fenómeno ocurre en la mitocondria. ¿Qué sabemos de la mitocondria? Pues creo que una de las cosas más importantes fue la propuesta de Lee Margulis, que seguro ustedes conocen, allá por 1967, que propone que las mitocondrias se asociaron con una célula eucarionte primitiva para generar este complejo, una simbiosis que permitió el enriquecimiento de la vida en el planeta y la evolución en términos de cómo nosotros lo conocemos. Entonces, hay muchas propuestas de cómo podría haber sido la primera mitocondria, etc. Pero lo más relevante es que no se concibe al planeta en términos de la vida, si no se piensa en este fenómeno fundamental. ¿Qué características tiene la mitocondria? Pues sabemos todos que cada célula puede tener hasta 2000 mitocondrias, incluso hasta más. Se ha visto en las células tumorales que una de sus características fundamentales es que aumenta en número las mitocondrias. Y algo que me llamó muchísimo la atención durante este proceso también es ver el porcentaje de masa que ocupa la mitocondria dentro de una célula. Dentro del citoplasma, 40% se debe a mitocondrias, dentro de la célula, cerca de 20%, y el peso corporal de un individuo se debe, en el 10% se debe a mitocondrias. Imagínense, 70 pesos de kilogramo de un individuo promedio, 7 kilos de mitocondrias. Eso es impresionante. Entonces, de ahí que nosotros estamos muy interesados en estudiar a estos organelos. Ahora, ¿cómo es que se genera esta energía? A través de este sistema de fosforilación oxidativa, y por el cual se conoce a la mitocondria como la célula, como la central eléctrica de la célula, el lugar donde se genera la energía, en donde se lleva a cabo el proceso respiratorio y en donde se obtienen estas moléculas que son la moneda de cambio de las células, que es el ATP. Pero pues no solamente generamos ATP, también generamos dióxido de carbono, radicales libres, agua y algo muy importante, calor en algunos tejidos. Entonces, ahora se sabe que las mitocondrias pues tienen una participación amplísima. Era como lo primero que se había visto, que pues era la generación del ATP, pero ya sabemos que no es así, que tiene muchas otras funciones en las que se está llevando a cabo este orgánico. Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, pues que están involucradas en la apoptosis, regulan el ciclo celular, participan en la síntesis de los fosfolípidos, le dan las características indiferenciadas y altamente proliferantes a las células tumorales. También generan moléculas que participan en diferentes rutas de señalización, etc. Y algo muy importante, están involucradas también en la respuesta inmune. Antes se pensaba que las mitocondrias solamente estaban preparadas para generar energía y bueno, esto llevar a la biosíntesis de muchas otras moléculas. Pero ahora se sabe que también hay moléculas, hay mitocondrias asociadas al núcleo de los adipocitos y que el objetivo fundamental de estas mitocondrias es enriquecer de grasa a esos adipocitos, estarlas alimentando de grasa constantemente. Son increíbles, son altamente dinámicas, cambian en número, cambian en tamaño, en formas, en distribución a lo largo del núcleo o de la célula, etc. ¿Qué sabemos sobre la mitocondria en términos de su estructura y de su comportamiento? Pues que tiene una herencia materna. Todos los que estamos aquí tenemos mitocondrias solo de nuestra mamá. Y se ha propuesto que hace 17, bueno, no de la fecha ya se lo olvidé, pero ¿cuál es la primera mitocondria que podría, o la secuencia mitocondrial que podría estar entre nosotros? Pues incluso podríamos tener la primera mujer
homínido, ¿no? Entonces, su genoma solamente se hereda por línea materna. ¿Qué otra cosa sabemos sobre el genoma mitocondrial? Que es una molécula circular, que tiene 16.569 pares de bases, que no tiene histonas, está arreglada en estructuras que se llaman nucleoides. Mucho de su secuencia es codificante, aproximadamente el 7% de esta no codifica para proteínas, pero son secuencias altamente relevantes porque son reguladoras de la replicación del genoma mitocondrial. Y otra cosa relevante es que dentro de su genoma se codifican para 13 subunidades de la cadena de respiración de la cadena OSFOX. Entonces, solo son 13 de todas las que se requieren, pero estas son altamente relevantes. Además, pues es una molécula poliploide, un organelo poliploide, cada mitocondria puede tener de 2 a 10 moléculas de DNA, y eso hace que puede ser que todas las moléculas de DNA tengan la misma secuencia, y eso es un fenómeno que se denomina homoplasmia. O puede ser que haya diferencias en la secuencia de esas moléculas de DNA mitocondrial, y eso se conoce como heteroplasmia. La heteroplasmia es muy importante, es un proceso natural. Siempre van a aparecer mutaciones en el genoma mitocondrial, pero lo que puede resultar relevante es el porcentaje con la que aparece esta mutación dentro de una célula. Hay muchas evidencias en donde se ha demostrado que un porcentaje de la mutación dentro de una célula, que puede ser menor a 10%, no tiene ninguna implicación patológica, pero si se aumenta el porcentaje de esta mutación a un 40%, puede traducirse en una diabetes, por ejemplo, o si esta llega hasta el 80%, puede ser ahora otro tipo de enfermedad, quizá una ceguera. Entonces, la heteroplasmia se ha visto que es un componente relevante, y lo que no se sabe es cuál es el umbral de heteroplasmia que puede resultar patogénica en las diferentes enfermedades humanas. Evidentemente, el tipo de mutaciones que aparezcan pues va a estar relacionada con el tipo de enfermedad también. Entonces, esto les comentaba, la heteroplasmia es la coexistencia de genomas nucleares silvestres con genomas nucleares mutados. Y es un concepto fundamental para entender un poco los resultados que nos va a presentar Carlos. Ahora, ¿cuáles fueron las primeras evidencias que nos llevaron a pensar que las mitocondrias podrían estar involucradas en el proceso carcinogénico? Pues estas, en 1920, este científico alemán, Otto Warburg, vio que las células tumorales tenían un mayor consumo de glucosa, y eso los hacía diferentes de las células sanas. Y había una mayor producción de lactato cuando debería de haber piruvato, porque había mucho oxígeno dentro de las células. Y entonces, ya 4 años después, dice, las células tumorales tienen un metabolismo alterado. Pero pasaron muchos años para después darse cuenta de que las mitocondrias podrían ser las responsables de ese fenómeno que se estaba observando en las células tumorales. Y ya sabemos que pues estos organelos participan en diferentes procesos que están asociados al desarrollo del cáncer. Y particularmente, pues estos aquí los he concentrado en 3, en donde pues la generación de especies reactivas va a hacer que haya más mutaciones en el genoma nuclear, que se activen oncogenes, que se inhiban genes supresores de tumor, que se generen más mutaciones en el genoma mitocondrial, y eso va a generar más especies reactivas, y eso otra vez va a generar más alergia. La otra cosa es este cambio en el metabolismo de las células tumorales. Requieren de más energía para poder proliferar, para sintetizar todas las proteínas que requiere la proliferación misma de las células. Y por otro lado, también está ampliamente demostrado que mutaciones en el genoma mitocondrial están asociados a la metástasis, a la invasión de las células tumorales a otros tejidos. En relación al cáncer, bueno, se han descrito muchísimas alteraciones ya en el genoma mitocondrial, que van desde polimorfismos variantes de un solo nucleótido, inserciones de
de lesiones pequeñas, hay variaciones en el número de copias del genoma mitocondrial y también hay una lesión de casi la mitad de este genoma. Y todas esas variantes se han asociado al riesgo a padecer diferentes enfermedades, incluyendo, por supuesto, cáncer de mama. Ahora, en cáncer de mama se ha explorado un poco en la participación del genoma mitocondrial, se ha visto que hay un alto número de copias en el tumor de mama, se ha visto que hay un enriquecimiento de algunas variantes, que algunas variantes germinales son factores de riesgo para padecer cáncer de mama. Ya se están abordando proyectos en donde se trata a las pacientes con más líneas celulares de cáncer de mama, en donde la idea es inhibir la actividad de las mitocondrias para reducir la proliferación de las células tumorales, o incluso hacer transferencia de mitocondrias sanas a las células tumorales. Se ha visto que cuando se les quitan todas las mitocondrias mutadas de una célula tumoral y le ponemos mitocondrias sanas, el proceso de proliferación se inhibe. Entonces es un mecanismo que se está explorando como una posibilidad de tratamiento de cáncer. ¿Por qué elegimos cáncer de mama? Pues esto lo saben ustedes perfectamente, es un problema de salud en el mundo. Tiene muchos retos, hemos avanzado mucho en el conocimiento sobre la enfermedad, pero pues necesitamos hacer más, necesitamos proponer estrategias de diagnóstico oportuno, encontrar alternativas terapéuticas, entonces eso lo sabemos perfectamente. Y una cosa que me ha llamado en particular muchísimo la atención es la frecuencia con la que aparece el cáncer en nuestro país en mujeres de edad fértil. A menos de 45 años es una proporción muy alta de nuevos casos por cáncer de mama. Y es un porcentaje aquí, ustedes están viendo 15% comparado con lo que se ha descrito en otras poblaciones. Entonces, no solamente es una población productivamente activa, sino además estas posibilidades de que quieres tener hijos, entonces, y te enfrentas al tratamiento de quimioterapia y ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros pudiéramos encontrar como estas alternativas que ayudaran a la identificación temprana de estas pacientes, quizá podríamos tener alguna participación. Entonces, aquí les estoy presentando también solo como para pues un poco resumir la relevancia de por qué tenemos que estudiar el cáncer de mama, es la tasa de mortalidad que hay en nuestro país. Y pues también hay una tasa diferencial, ¿no? Depende de la región geográfica, etc. Entonces, esta es básicamente la principal razón por la cual estamos abordando el cáncer de mama y como les comentaba, sobre todo por la oportunidad que nos dio el doctor Alfredo Hidalgo de participar, de ser parte de su equipo y de desarrollar estas ideas. Y a continuación, Carlos les va a mostrar los resultados que hemos generado en este campo de investigación. Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo comparto mucho también la emoción de esta presentación, de poder mostrar los resultados que hemos tenido a lo largo de todos estos años de trabajo. Y pues el objetivo fue, pues como lo decía la diapositiva anterior, explorar cuál es el panorama de las mutaciones mitocondriales en cáncer de mama. Y para esto, pues nosotros implementamos un estudio de casos y controles, donde, bueno, la primera parte de este proyecto fue conseguir las muestras, fueron muestras de pacientes diagnosticadas y atendidas en el Instituto de Enfermedades de la Mama UCAM, de las cuales pudimos obtener una muestra de sangre periférica y una muestra de tejido tumoral. También tuvimos la fortuna de contar con una corte de individuos control, de mujeres sanas, de las cuales solamente pudimos obtener sangre periférica. De estas muestras hicimos la secuenciación del genoma mitocondrial en su totalidad con la plataforma MySeq de Illumina y secuenciamos a una profundidad mínima de 300 veces por cada base. Posteriormente implementamos un algoritmo de identificación de variantes usando Strelka como nombrador de variantes y a partir de aquí pudimos hacer la predicción in silico del efecto funcional de las variantes, pudimos determinar los patrones de heteroplasmia de estas variantes y también conocer la ancestría de los individuos, porque la ancestría es algo que también se ha visto que está asociado al desarrollo del cáncer, específicamente la ancestría mitocondrial.
Por otra parte, también, como parte del estudio de las alteraciones del genoma mitocondrial, fue cuantificar el número de copias de genoma mitocondrial. Esto lo implementamos con una PCR cuantitativa por el método de 2 a la doble delta CT. Y finalmente hicimos la correlación de estas variables de estas alteraciones mitocondriales con variables clínicas de la enfermedad, ¿no? Como por ejemplo el estadio tumoral, el subtipo tumoral, la metástasis y la sobrevida de los pacientes. Entonces, los resultados que tenemos hasta el momento con estas grupos de muestras empleadas, pues primero nuestra población de estudio. Contamos con una población de casos, fueron un total de 92 muestras de pacientes atendidas en el PUCAM. Estas fueron pacientes que no presentaron tratamiento antineoplásico al momento de la toma de muestra y pues la edad promedio de estas pacientes fue de 53 años. Aquí en las diapositivas podemos observar los datos clínicos de las pacientes y así como el estadio histológico, el estadio clínico y la clasificación del subtipo tumoral hecha con marcadores inmunohistoquímicos. Nuestra corte de controles consistió en un total de 75 muestras con un promedio de edad de 48 años y estas fueron muestras de mujeres de población abierta que fueron tomadas del banco de sangre del Instituto Nacional de Cardiología y que sirvieron como muestras controles y no tuvieron antecedentes de algún tipo de cáncer al momento de que se les tomó la muestra. Entonces, el primer paso que hicimos fue pues, la identificación de las variantes mitocondriales y para esto nosotros implementamos diferentes algoritmos informáticos que nos permitieron hacer esta identificación. Partimos de la secuenciación directa, de los datos de secuenciación directa del genoma mitocondrial, corrimos un análisis de calidad, hicimos el alineamiento con el genoma de referencia y hicimos todo el procesamiento de la recalibración de bases, indexación, ordenamiento, etc. Identificamos las variantes y a partir de ahí pudimos hacer la predicción del efecto funcional. El número total de variantes que nosotros identificamos pues, se muestra en esta tabla. Entre controles y entre casos, observamos por ejemplo que algo de esperarse era que los casos tuvieran una mayor cantidad de mutaciones. Esto es algo que nosotros esperamos porque sabemos que el ambiente tumoral genera un estrés oxidativo que puede estar reflejándose en la aparición de un mayor número de mutaciones. Identificamos también que la tasa mutacional del genoma mitocondrial es mayor en los casos y encontramos que había diferencias significativas entre el número de variantes por individuo entre casos y controles. Con los datos de la predicción del efecto funcional de estas variantes pudimos observar diferencias interesantes. No observamos diferencias entre el tipo de variantes entre casos, entre la sangre y el tumor de los casos, pero la cosa se puso interesante cuando nosotros comparamos el efecto funcional de las mutaciones que aparecen en los controles con las que aparecen en los casos. Podemos observar, por ejemplo, que en los controles tenemos una mayor proporción de variantes del tipo sinónimos en comparación con las variantes que aparecen en la sangre de los casos, donde la mayor parte de las mutaciones que aparecen son del tipo no sinónimas, específicamente del tipo missense. Es decir, que este grupo tiene variantes con un alto potencial patogénico, ya que tiene variantes que cambian un aminoácido por otro. Otro dato interesante que arrojó este análisis fue que en la sangre, en las variantes encontradas en la sangre de los controles hay una mayor proporción de variantes regulatorias en comparación con las que se encuentran en la sangre de los casos. Por otra parte, en la sangre de los casos, nosotros observamos que hay una mayor cantidad de variantes que se posicionan en genes que codifican o que transcriben para RNAs de transferencia y RNAs ribosomales, lo cual indica que pueden ser estas alteraciones las que estén llevando a cabo algún efecto patogénico que a nivel, por ejemplo, de la traducción de las proteínas mitocondriales, ¿no? Que, bueno, añadiendo un dato a esto, es que la mitocondria tiene su propia maquinaria de replicación y de transcripción que es independiente del genoma nuclear. Entonces, todas las proteínas que se sintetizan en la mitocondria son sintetizadas solamente allí. El primer objetivo de nuestro proyecto también fue analizar las variantes mitocondriales en los pacientes de cáncer de mama y para eso nos enfocamos primeramente en la identificación de las variantes somáticas, de las mutaciones somáticas.
es decir, mutaciones que se encuentran solamente en el tejido tumoral, que son las que teníamos la hipótesis de que son las que pueden estar generando o participando en el proceso oncogénico. De estas mutaciones somáticas, nosotros identificamos un total de 173 mutaciones. Estas estuvieron en el 73% de los pacientes, de los tumores de los pacientes, y la mayor parte, casi el 60% de estas mutaciones fueron del tipo codificantes, cayeron en regiones codificantes, y la mayor parte de estas fueron del tipo no subunidades, por lo cual se piensa que son mutaciones que sí pueden estar generando alguna disfunción a nivel del sistema de fosforilación oxidativo. El promedio de heteroplasma, es decir, el porcentaje con el que se encontraron estas variantes, estas mutaciones somáticas, fue de 33%, es decir que la mayor parte de esas mutaciones se distribuyeron en un porcentaje del 33%. Esto es importante porque, como se mencionó anteriormente, la heteroplasma es un factor fundamental para que una variante o una mutación mitocondrial pueda tener o no tener un efecto. En esta gráfica nosotros podemos observar el mapa del genoma mitocondrial de forma lineal. El bloque de abajo corresponde al mapa del genoma mitocondrial, se divide por los genes. En la gráfica de los puntitos significa la posición donde hubo una mutación en esa región, y en los bloques que se tienen en la parte superior indican el número de mutaciones que se encontraron por cada región o por cada gen. La línea oscura, la línea negra, indica la tasa de mutación en esa región. Entonces, como podemos observar, hay regiones que tienden a tener una mayor cantidad de mutaciones dentro del genoma. Por ejemplo, una de las regiones más mutadas es la región de Loop, que es una región que se encarga de controlar los procesos de replicación y de transcripción del genoma, y se ha descrito que hay una gran cantidad de estas mutaciones en esa región. No obstante, también encontramos que hay genes que tienen una mayor cantidad de mutaciones, como por ejemplo el NL5, que es el orden que se muestra, y el gen de la citocromo oxidasa 1, que son subunidades importantes de los complejos del sistema de fosforilación oxidativa y que ayudan a estructurar el sistema de fosforilación oxidativa y permitir el transporte de los electrones. Entonces, alteraciones en esos complejos proteicos pueden estar asociados a disfunciones a nivel mitocondrial, aumentando la tasa de producción de especies reactivas de oxígeno, y esto desencadenar vías de señalización que conllevan al desarrollo tumoral. Este es el efecto funcional de las mutaciones somáticas que identificamos, y en la parte izquierda se observan las mutaciones más frecuentes que se encontraron en la población que analizamos. La mayor parte de estas estuvieron en una frecuencia de aproximadamente del 3%, y hasta el momento no se han reportado asociadas al cáncer de mama. Hay algunas otras variantes que sí se han descrito en algunos otros tipos de cáncer, pero en particular estas son hasta ahora solamente encontradas en pacientes con cáncer de mama. Otro aspecto que nos llamó la atención fue este fenómeno de la heteroplasmia, y esto fue porque vimos que había algunas mutaciones que cambiaban sus niveles de heteroplasmia en los individuos, y incluso no solamente entre los individuos, sino también en los tejidos de referencia que ocupamos entre la sangre y el tumor. Y esto es algo que podemos observar en esta gráfica, donde cada cuadrito corresponde a una variante, y en la parte izquierda se representa el porcentaje de heteroplasmia de esa variante en los tumores, y en la parte derecha se representa la heteroplasmia registrada en esos individuos en la sangre. Entonces podemos observar que estas mutaciones, estas variantes, tienden a tener un enriquecimiento mayor en el tejido tumoral con respecto al tejido normal, y aquí es donde se propone que hay ciertas variantes que alcanzan un umbral de heteroplasma que les permite hacer una selección, probablemente porque estas mutaciones están generando algún efecto benéfico para el tumor, ya sea estar asociándose al desarrollo, al crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces es un fenómeno que se ha reportado no solamente en cáncer de mama, sino en otros tipos de cáncer. De hecho, hicimos como parte de una revisión un análisis exploratorio usando datos reportados, donde vimos que este comportamiento de heteroplasmia entre los diferentes tejidos de un individuo, que es positivo para un tumor, se va modificando con respecto al tumor. La siguiente alteración que nosotros analizamos fue la estimación del número de copias, el cual observamos que
los tumores tendían a tener un mayor número de copias con respecto a la sangre de los pacientes. Esto es algo que también era de esperarse porque sabemos que los tumores son células altamente proliferativas que necesitan una gran cantidad de energía para poder solventar el requerimiento energético y solventar todos esos procesos de diferenciación, de crecimiento, de desarrollo, para la metástasis, etcétera, ¿no? Entonces, esto explica que, en efecto, los tumores tengan un mayor contenido de DNA mitocondrial. Sin embargo, se ha observado en la literatura y en otros estudios que esto contrasta con algunos otros resultados, ¿no? Que en algunos estudios le encuentran como que el tumor tiene menos cantidad de genoma mitocondrial o más, ¿no? Esto varía dependiendo del estado tumoral, del estado metabólico y del tipo celular del tumor del cual se esté estudiando. Algo interesante que nos llamó la atención fue que, pues en la gráfica de barra pues solamente se observa que hay diferencias en los promedios y en el número de contenido mitocondrial, pero cuando hicimos un análisis de correlación observamos que mientras aumenta el número de copias en sangre, el número de copias aumenta en tumor. Entonces, esto es indicativo de que este fenómeno nosotros lo podemos estar evaluando desde el tejido de la sangre, lo cual sería altamente informativo si esto estuviera asociado con alguna otra entidad, como por ejemplo el asco de vida, por ejemplo, o alguna otra variable clínica. El siguiente análisis que hicimos fue el de la ancestría mitocondrial, el cual está definida por haplogrupos. Los haplogrupos son un conjunto de variantes genéticas y estadísticamente relacionadas que se caracterizan por ser propias de poblaciones en particular y que generalmente a estos haplogrupos, este conjunto de mutaciones que se heredan, están involucradas con una adaptación al ambiente y por lo tanto también con susceptibilidad a enfermedades. Entonces, los haplogrupos son designados por letras mayúsculas, como lo podemos observar aquí, y aquí se presenta como el árbol de segregación de los haplogrupos, ¿no? Hubo un haplogrupo fundador, que fue el haplogrupo L, y a partir conforme fueron migrando los individuos a través de repoblando todo el mundo, ese haplogrupo inicial adquirió mutaciones adicionales y fueron generándose específicamente en poblaciones en particular. Entonces, estos haplogrupos han sido estudiados también y se han visto que pueden estar aumentando la susceptibilidad a desarrollar ciertas enfermedades, por supuesto, también descritas en cáncer y en cáncer de mama. Entonces, nosotros identificamos en nuestra población haplogrupos como el A, el B, el C, el D, el H, el J y el L, que son haplogrupos que caracterizan a nuestra población, sobre todo el A, C y D, son haplogrupos propios de nuestro país. Y en menor proporción encontramos haplogrupos como el H y el J, que son haplogrupos que son de origen europeo, ¿no? Lo cual puede explicarse que los estemos encontrando aquí por el proceso de mestizaje que hubo durante la etapa de conquista de los españoles. El haplogrupo L llama la atención porque es un haplogrupo africano y aquí se marcan en azul los haplogrupos que fueron representados, que estuvieron más representados con respecto a los datos que se tienen para población general, ¿no? Y no encontramos una asociación de las mutaciones y las alteraciones con algunas variables clínicas, pero cuando hicimos una estratificación de los haplogrupos con la sobrevida de los pacientes, observamos que aquellas pacientes que tenían el haplogrupo L tendían a tener una peor sobrevida en comparación con aquellos que presentaban algún otro haplogrupo. Entonces, calculando el riesgo, pues da un riesgo de 13, quiere decir que una paciente con haplogrupo L tiene 13 veces más riesgo de morir que si tuviera otro haplogrupo, ¿no? Entonces, esto es algo que no se ha descrito para cáncer de mama y que es algo, un dato nuevo que valdría la pena seguir explorando y validando en otras cortes diferentes. La otra parte de nuestro proyecto pues es el análisis de las variantes mitocondriales y cuál es su asociación con el desarrollo al cáncer de mama. Entonces aquí lo que hicimos fue comparar la sangre, las variantes que se encuentran en la sangre de los casos con las variantes que se encuentran en la sangre de los controles. Y pues la primera diferencia que saltó y que llamó la atención fue esa diferencia en la carga mutacional que encontramos. Observamos que, por ejemplo, los casos tienen un menor número de mutaciones en sangre en comparación con las mujeres controles.
Hicimos un análisis para ver si la carga mutacional por sí sola aumentaba o disminuía o modificaba el riesgo de desarrollar cáncer de mama, y observamos que tener menos de 34 variantes en la sangre aumenta el riesgo a padecer cáncer de mama hasta 5 veces, ¿no? Evidentemente, pues aquí dependerá mucho del tipo de alteraciones que nosotros estemos identificando, y para eso nosotros hicimos análisis más detallados, ¿no? Entonces, comparamos el total de variantes que se encontraron en la sangre de ambos grupos y, bueno, obtuvimos 866 variantes para los casos, 401 variantes para los controles, y observamos que pues hay variantes exclusivas solamente de las pacientes y variantes exclusivas solamente de los controles. Aquí, por ejemplo, lo que llama la atención en primer lugar pues son aquellas variantes que son exclusivamente de los pacientes con cáncer de mama, y de estas encontramos un total de 21 variantes con una frecuencia de alrededor del 4 al 12% en aproximadamente el 30% de la población. Es decir, estas variantes, pues aquí son necesarias estudiarlas más a detalle para conocer si estas variantes son capaces de identificar a las pacientes con cáncer de mama. De ser así, pues nosotros podríamos proponer evaluar estas variantes en sangre periférica, porque ese es otro dato interesante, que esta evaluación se estaría haciendo en sangre periférica, y poder así encontrar a pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Que sería en este caso un diagnóstico menos invasivo al que se tiene actualmente. Por otra parte, identificamos que hay genes diferencialmente mutados entre casos y controles, genes como el ND5, el ND4, el citocromo B, que son genes que codifican para subunidades de proteínas de complejo de fosforilación oxidativa, que se encuentran más mutados en las pacientes. Esto pues nos habla de que son variantes o que son mutaciones o son genes que están generando algo. No sabemos exactamente cuál es el mecanismo por el cual podrían estar haciendo que se desarrolle el proceso progénico, pero son relevantes porque pues, mutaciones en esos genes podrían estar desencadenando el proceso progénico. Otra parte que estudiamos fue la heteroplasmia. La heteroplasmia que se encuentra en los casos con respecto a la heteroplasmia que se encuentra en los controles. Para este análisis nosotros nos enfocamos en las 205 variantes que se encontraban compartidas entre ambos grupos, y pudimos observar que pues, los casos tendían a tener variantes con un porcentaje de heteroplasmia más amplio, es decir, que la heteroplasmia en los casos es mayor, y esto tiene sentido porque hay muchos estudios que nos dicen que, bueno, sabemos que la heteroplasmia puede ser, dependiendo del porcentaje con el que se encuentre, puede llevar a tener un efecto. Entonces, hay algunos estudios que sugieren que ciertas mutaciones requieren ciertos porcentajes bajos para que puedan estar generando un efecto. Esto depende mucho de la enfermedad, pero es algo que también se ha estudiado y que nosotros estamos constatando. A diferencia de los controles, por ejemplo, donde la mayor parte de las variantes estuvieron en estado con una heteroplasmia más acotada, ¿no? Menos heteroplasmia que en los casos. Entonces, algo interesante que nos llama la atención fue que para algunas variantes nosotros incluso pudimos encontrar o podemos sugerir la presencia de un efecto umbral, que es necesario para que esa variante se vuelva patogénica. Un ejemplo pues, es el que se ve en el cuarto grupito, que es la variante 489, donde se ve que los controles tienen esa variante con una heteroplasmia mayor al 60%. A diferencia, por ejemplo, de las pacientes, ¿no? En donde tienen esa misma variante, pero con una heteroplasmia menor al 60%. Entonces, ahí esos datos nosotros nos sugieren que dependiendo del 60% de esa variante, es el umbral donde esa variante se puede volver patogénica. Estas variantes compartidas que se encontraron en este análisis, también nos llamó la atención que variaban su frecuencia dentro de la población, y es así como nosotros identificamos que algunas de estas variantes se enriquecen más en el grupo de casos que en el grupo de controles. Entonces,
identificamos un total de 21 variantes que son capaces de modificar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. En particular señalo dos que se encontraron como protectoras, variantes protectoras, que son variantes de protección, pero las 19 restantes son variantes que modifican el riesgo. Aquí les muestro los ORs de riesgo de más de 2, ¿no? Entonces, estas vendrían siendo variantes que son capaces de alterar, de modificar, de aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Aquí remarco la de la última fila, la A10398G, porque esa es una variante que ya ha sido ampliamente estudiada en muchos estudios y en diferentes tipos de cáncer. Es una variante que se encuentra en el ND3, es una variante del tipo missense, cambia una adenina por una melanina, y esta variante sí se sabe que tiene un efecto en las células tumorales que son capaces de incrementar el poder de desarrollarse, de proliferar y de incluso hacer metástasis. Hay estudios funcionales de esta variante y se conoce muy bien el mecanismo por el cual esta variante actúa. Entonces aquí llama la atención porque nosotros la estamos encontrando en el 30% de los casos que tenemos, y pues estas frecuencias hasta el momento no han sido reportadas de esta variante para nuestra población y tampoco ninguna de las otras variantes. Entonces hace falta validar estos resultados en cortes independientes para ver si realmente tienen ese efecto. Entonces, a forma de conclusión, pues tenemos que existe una elevada tasa de mutaciones en el genoma mitocondrial en mujeres con cáncer de mama. Podemos decir que la heteroplasma es un fenómeno relevante para la oncogénesis del cáncer de mama, de la glándula mamaria, y que el DNA mitocondrial es una fuente de identificación de biomarcadores que podrían utilizarse para el diagnóstico o el pronóstico de esta enfermedad. Además de que la sangre periférica puede revelar estas características del tumor, y esto generaría herramientas de diagnóstico oportuno más accesibles y menos invasivas a las cuales se tienen actualmente. Pues este es el financiamiento que hemos obtenido para los proyectos a lo largo de estos, pues ya casi 8 años, y 7 años, 8 años más o menos. Y pues finalmente pues los agradecimientos pues, a los integrantes que han participado en este proyecto, por ejemplo al Laboratorio de Genómica del Cáncer, a la doctora Alfredo Hidalgo, a mi equipo con el que he estado trabajando cercanamente, a Miyali, a Elías González, a Diana Flores, al Departamento de Genómica Computacional, que evidentemente ha sido clave y esencial para este proyecto, como el doctor Hugo, a la doctora Laura, que está por aquí, a la unidad de secuenciación por todo, pues, todo el procesamiento de las muestras a nivel técnico de los datos de generación de los datos de secuenciación, al Instituto de Enfermedades de la Mama de FUCAM, donde se tiene una colaboración estrecha para la adquisición de muestras, por supuesto a las pacientes que aceptaron participar en este proyecto, y al doctor Julián, que nos proporciona la corte de controles para realizar este proyecto. Y pues de nuestra parte sería todo, y quedo abierto a las preguntas, a las dudas y a los comentarios que tengan. ¿No? Todo clarísimo, dispuestos a colaborar con nosotros. Bueno, sí tenemos que reconocer que los algoritmos que se implementaron en este proyecto de investigación pues ha sido un trabajo arduo de Hugo, de Laura, de Carlos y todos los estudiantes que están participando. Hasta hace un año no habían programas para analizar el DNA mitocondrial desde esta perspectiva, entonces ha sido altamente complejo. Ahorita ya hay uno por ahí, pero bueno, ese ha sido uno de los logros también más importantes de este proyecto y de los principales retos que hemos enfrentado. Así que pues, también. Sí, allá tiene la doctora del Bosque. Muchas felicidades, qué lindo trabajo. Sí, a lo mejor ya habían pensado, yo pensé que sería interesante analizar a hijas de pacientes que tuvieron cáncer, ¿no? Hacer todos estos estudios para ver cómo se comportan los tratamientos. Sí, es una pregunta
fundamental, porque si estamos pensando que estas variantes que confieren riesgo o que pueden indicarnos de que hay un proceso neoplásico en desarrollo, pues sería padrísimo que pudiéramos hacer un screening en las familias. Y entonces ya se fue el doctor, pero ya lo había, el doctor Hidalgo, pero ya lo había hablado con el doctor Kersenovich sobre la posibilidad de incorporar al proyecto EVA este abordaje, ¿no? Que sería el proyecto EVA, pues es un screening de todas las mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Entonces, pues como ustedes pueden ver, el componente es netamente materno, y hemos visto que en las familias con cáncer de mama pues hay un porcentaje muy alto también de afectadas, entonces por supuesto que sí. Y otra aproximación del proyecto que sigue es ampliar nuestra población abierta e investigar cómo se está comportando estas variantes y el genoma mitocondrial en particular, y correlacionarlo con los hallazgos clínicos. Entonces, pero de población abierta en estos programas de mastografías, ¿no? Que se hacen gratis en un trabajo en colaboración directa con el FUCAM, de explorar a las pacientes, a las mujeres que van solo por una prueba y checar cómo se va comportando y darles un seguimiento a lo largo del tiempo. Gracias, doctor. Por allá había, sí. La verdad es que es un trabajo muy interesante. La única pregunta que yo tengo, y creo que estaría bastante interesante, es ¿cómo ven ustedes? Obviamente lo acaban de mencionar, que tienen muy poco tiempo que tienen estas herramientas de análisis mitocondrial desde esta perspectiva, pero el analizar otro tipo de pacientes con otro tipo de tumores, porque al final de cuentas ustedes estarían, de acuerdo a la plática, proponiendo algunos biomarcadores que estarían obteniendo desde esta perspectiva. Sin embargo, tal vez esos marcadores no son propiamente de cáncer de mama específicamente, sino de cualquier proceso neoplásico que exista. Entonces, no sé si ya en este tiempo ustedes hayan tenido oportunidad de comparar las variantes que ustedes están encontrando con algún otro tipo de cáncer, otro tipo de proceso neoplásico en otro tipo de pacientes. Fíjate que sí, bueno, yo lo voy a comentar y después si Carlos quiere agregar, pero justo en ese sentido Carlos hizo una revisión, bueno, trabajamos en una revisión en donde lo enriquecimos con datos publicados para otras neoplasias. Y una de las cosas muy interesantes que encontramos es que hay un perfil, parece que hay un perfil de mutaciones que caracteriza cada uno de los tipos de tumor. E incluso, pues en Carlos bajó datos del tumor, de tejido adyacente y de sangre periférica, y el comportamiento es el mismo. Bueno, ahorita tenemos otra idea para justamente demostrar si ese es un fenómeno que está ocurriendo o fue por el tipo de población que se analizó. Y otra cosa es que, por supuesto, hay datos, incluso modelos animales, en donde se han mutado a las mitocondrias y se transfieren las mitocondrias a modelos de ratoncitos knockout, por ejemplo, y se ha visto en un modelo de cáncer de próstata, y se ha visto que algunas mutaciones del genoma mitocondrial sí son como las responsables del desarrollo de la enfermedad. Entonces, por supuesto, sí, otra de nuestras líneas de investigación es el de la leucemia, y ahí estamos explorando también este fenómeno. ¿Quieres agregar? Sí, eso es interesante porque, bueno, muchos autores han propuesto que la presencia de alteraciones en el genoma mitocondrial, pues, no es que sea como identificar, que es como algo general, ¿no? Que sucede más que con un tipo de cáncer específico, es muy general. Entonces, por ejemplo, encontramos algunas variantes que son compartidas o que se han registrado en algunas otras neoplasias, pero pues la mayor parte o una gran parte de las que nosotros encontramos hasta el momento solamente han sido identificadas en cáncer de mama. Sí vale la pena explorar eso, y pues una alternativa a eso que podemos tener pues son las bases de datos, ¿no? Las bases de datos que se tienen ya disponibles, como el CEA,
en donde se descargan los genomas y los exomas completos de tumores, y de ahí se ha observado que se puede extraer fácilmente secuencias de DNA mitocondrial. Entonces, esos algoritmos ya han sido implementados también en nuestro laboratorio y se tiene esa herramienta para poder expandir esto a prácticamente cualquier otra neoplasia y poder validar los resultados desde ese punto. Gracias. Muy interesante la línea de trabajo. Me hizo falta escuchar un poco más de un enfoque mecanístico. Es decir, estos hallazgos que ahorita nos muestra son, por lo pronto, simples asociaciones. Que, es cierto, está, por cierto, la de la haplotipo L con ese efecto tan fuerte en la sobrevida. Lo han analizado ya de manera multivariada, es decir, es un riesgo independiente que explique pues el mecanismo directo, pero bueno, de todas maneras me hace falta cómo entiendo que el daño en el DNA mitocondrial sea causal o tenga alguna relación con el comportamiento de la célula neoplásica. ¿Qué se sabe de esto? ¿Cómo estos genes, estas variantes, etcétera, que han encontrado, nos pueden hacer entender que esas mitocondrias son lo suficientemente malas o para que favorezcan, como lo dijeron varias veces, el proceso oncogénico, la malignidad del tumor? Sí, aquí, por ejemplo, para tener mecanismos así biológicos por el cual demostrar cómo se desarrollan o cuál implicación tienen a nivel biológico, eso es un poco complicado en esta línea de investigación, sobre todo por los modelos experimentales que no se tienen a la fecha. Tenemos diferentes formas que podrían estar, diferentes variables que pueden estar alterando, por ejemplo, la heteroplasma, pues dependiendo del porcentaje con el que se encuentra esa alteración, puede tener un efecto o no. Entonces, aquí la problemática es cómo controlar ese efecto. Es por eso que muchos de los estudios funcionales que se tienen hasta la fecha pues solamente demuestran que pues esa variable, el estado homoplásico, ¿no? Es decir, que se encuentra en el 100% de todas las mitocondrias. Y para estas situaciones, pues los modelos que se emplean son pues medir el sistema de fosforilación oxidativa, inhibir complejos, activar otros complejos y ver que, en presencia o en ausencia de la variante y ver así cómo altera el funcionamiento celular, ¿no? Lo que se ha descrito, por ejemplo, es que siempre que hay, o la mayor parte de las veces cuando hay una alteración, es que esta alteración, como afecta a ciertas unidades importantes del sistema de fosforilación oxidativa, puede que genere una mayor tasa de producción de especies reactivas de oxígeno, disminuye la síntesis de ATP y esto tiene consecuencias devastadoras para la célula. Entonces, esa es la propuesta que se tiene. No es como un efecto causal, causal, sino que es como un efecto que sucede y que eso desencadena otros procesos. Por ejemplo, se sabe que si se modifican las especies reactivas de oxígeno, pues se pueden activar vías de señalización de crecimiento, de desarrollo y de proliferación, que son características del cáncer. Y entre estas variantes más comunes que encontraste, ¿hay algo que conecte con esto que acabo de decir? Sí, por las posiciones que encontramos, algunas de ellas sí caen en regiones, en genes que corresponden a sitios catalíticos. Una, por ejemplo, la que mencionábamos ahorita, la N398, que esa es la que cae en el gen N3, un gen que genera es estructural para el complejo 1 y que permite el adosamiento del complejo 1 a la membrana mitocondrial interna, que pues no hemos comprobado a tan cierta con nuestros modelos, pero pues se ha reportado que puede suceder. ¿Y lo del haplotipo L es independiente o no? Lo del haplotipo L, hace falta validar los resultados y correr análisis multivariados. Ahorita son los resultados que tenemos por el bajo número de individuos que tenemos con ese haplotipo. Entonces, otro de las perspectivas que tenemos es precisamente utilizar las bases de datos donde se tienen individuos con diferente ancestría y poder validar estos resultados.
Sí, responder a la pregunta del efecto funcional que tienen estas variantes es un reto, una línea de investigación de muchas vidas, creo, por lo que acaba de comentar Carlos, pues necesitaríamos como modificar el genoma y eliminar todas las otras variantes que están. La mutación no está sola, a veces viene en un haplotipo, a veces hay otras variantes ahí, saber perfectamente quién es la responsable de esta alteración está siendo un reto tremendo en todas las áreas de investigación que están enfocadas a entender este fenómeno, ¿sí? Por sus características del fenómeno. Ya todo el mundo se quiere. Doctor Lemus. Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta, tal vez un poco por ignorancia, pero tengo entendido que no es el único estadio en el cual una mitocondria tiene que responder a la necesidad energética del cuerpo como resultado de un efecto patológico. Por ejemplo, en una respuesta inmune también vemos que la mitocondria tiene que responder a un gasto energético mayúsculo. Entonces, ¿qué tanto este tipo de variantes que ustedes están identificando es por eso? Y podríamos verlo replicado en otro tipo de patologías, no solo en cáncer de mama, donde obviamente el crecimiento tumoral requiere que la mitocondria responda de cierta forma, ¿no? Sería tal vez conveniente compararlo con otro tipo de patología que simule este estado, digamos, de necesidad, para poder validar que estos datos sean propios solo del cáncer de mama, ¿no? Sí, tienes mucha razón. En efecto, hay diferentes entidades clínicas y patológicas que se manifiestan en alteraciones mitocondriales. Sin duda, pues aquí lo que llama la atención y lo interesante pues son estas 21 variantes que, comparando casos y controles, pues solamente se siguen encontrando en los casos. Entonces, igual y si nos hace falta un poco controlar más estas variables, por ejemplo, que estas variables como obesidad, que tengan presencia de otras enfermedades inmunológicas, como bien lo mencionas, pero hasta el momento, pues, haciendo esa comparación, estas variantes que encontramos solamente se encuentran en los enfermos, y pues eso ya nos da pie a de que si bien están reportadas tal vez en alguna otra enfermedad, pues nos permitiría identificar fácilmente a este grupo de virus. Doctor Lemus. Sí, padrísimo trabajo. Y justo alrededor de la cosa funcional, estaba pensando, ¿qué tan factible es que de las biopsias que tienen separen mitocondrias? O sea, las tengan abundo un poquito. La parte funcional me parece que es esencial para entender. O sea, primero para validar que estas, digamos, asociaciones son de hecho mecanísticas, y segundo para entender qué están haciendo. A lo mejor sabes que yo he estado trabajando en los últimos 2 o 3 años con Human Cell Atlas, y hay un grupo en Heidelberg que ya logró hacer secuenciación de RNA-seq de mitocondria como si hicieran single nucleus, pero con mitocondrias aisladas. El reto está en que de la biopsia se extraigan las mitocondrias sin romper las membranas. Entonces, ¿qué tan factible es que eso se haga? Porque una vez, o sea, digamos que una vez que se hizo si fueran células, las mitocondrias, el sorting, la secuenciación, o sea, el experimento de secuenciación es muy parecido a cuando haces single nucleus. Y estaría padrísimo porque ahí tendrías justo la respuesta de lo que estamos queriendo ver, ¿no? Cómo actúan estas cosas sin todo el resto del contexto. Entonces, ¿qué tan factible es de las biopsias que se tienen tener mitocondria? De la biopsia del tumor, no hemos explorado esa posibilidad. Lo que hemos visto es que en circulación de la sangre periférica se pueden encontrar mitocondrias funcionales. A finales del año pasado se salió un paper en donde justamente describe que es posible encontrar mitocondrias funcionales de los tumores que están circulando en sangre y que se pueden aislar e incluso hacer este tipo de análisis. Ahora, no, es una pregunta muy importante y tendremos que investigar más, pero no sabemos cuáles son los retos técnicos que existen para separar a las mitocondrias de la biopsia del tumor.
Lo que tengo, porque eso sí nos lo compartió la gente de Heidelberg, es la cantidad de material que necesitas. O sea, necesitas tantos miligramos o microgramos o lo que sea de mitocondrias para que la secuenciación funcione. Ellos lo hicieron, o sea, es una prueba de concepto, todavía lo están haciendo y lo hicieron en fibroblastos, creo. Pero a mí ahorita que dijiste, se me parece que sería, o sea, que sería súper informativo. Sí. Sí, podemos conseguir el tumor, eso sí, porque la colaboración con el FUCAM es tan estrecha, y bueno, tú lo sabes también tiempo, entonces están altamente sensibilizados con estos proyectos y son participativos y nos dan la información y el material que requerimos. Yo platico con la gente y consigo el dato y se los paso. Sí, gracias. Por eso estas reuniones son muy enriquecedoras porque nos abren más preguntas, ¿no? Nos dan herramientas para mejorar y pues, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más por ahí? Acá. Quisiera decir que se da un bonito trabajo, un poco también apoyando esto de lo funcional. Dices que tienes cosas, puedes obtener mitocondrias funcionales de sangre. Y mucho hablan, por ejemplo, del estrés oxidativo. Pero sí han visto la otra parte de la expresión de algunas enzimas antioxidantes que solamente se encuentran en la mitocondria. Por ejemplo, la supresión de dismutasa, la mutación. No, sí sabemos que pues, la mitocondria funciona en conjunto también, ¿no? La mitocondria posee una de las herramientas antioxidantes más poderosas de toda la célula. Y pues en algún momento exploramos si había mutaciones en algunos otros genes que participan en la biogénesis de la mitocondria, pero no encontramos esta correlación. Entonces, pues lo que se ha propuesto es que en un estado oncogénico, pues estas especies reactivas de oxígeno sobrepasan la capacidad de acción de estas enzimas antioxidantes y es como se desencadenan, pero igual con estos datos todavía no podemos hacer porque nos enfocamos solamente en la mitocondria, entonces hubiéramos medido la expresión de esas enzimas en el tumor y podríamos tener una respuesta, pero sí, solamente hemos hecho una aproximación bioinformática hacia eso. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de las NMS, que había mayor cantidad, también no se ha explorado que no sea directamente por biogénesis, sino por un mecanismo de fisión de las mitocondrias, porque regularmente cuando están en fusión son más resistentes a que se puedan desbaratar. O sea, todavía no se ha explorado como también esa maquinaria bioinformática, o sea, VEROPA, FIS, DRP1. Ajá. Sí, bueno, la modificación del número de copias es también algo complejo, ¿no? Pero no nos hemos enfocado todavía a ver cuál es el mecanismo que se está desarrollando para que ese contenido mitocondrial aumente. En efecto, pues esa parte de la fusión-fisión es una, pero también se ha descrito, por ejemplo, que las células adyacentes al tumor transfieren sus mitocondrias completas a las células tumorales para solventar el requerimiento energético. Entonces, eso aún vuelve muchísimo más complejo el estudio funcional de conocer cuál es la causa y cuál es el mecanismo para desarrollar, para ver ese contenido alterado. Ok, bueno, esto no sé, es como un consejo. Hay unos hijos, ¿no?, de aquí en cardiología, que les permite que tú nada más conectes las células, incluso no tienes que separar las mitocondrias y te da todos los parámetros, desde ATP, tiene que ver con cómo está la cadena, metes, como tú dices, los inhibidores de complejos, entonces pues, sería bueno, ya que tienen una colaboración con Bello, vamos a utilizar el ciclos que está ahí. Gracias. Sí, muchas gracias. Hola, excelente trabajo, muchas gracias. Quiero preguntar si habían evaluado la posibilidad de no solo evaluar el tumor primario, sino también el sitio de metástasis. De los estudiantes crecen. Fíjate que esa es una pregunta también muy interesante porque, pues ya dijimos, las mitocondrias son altamente dinámicas y van a cambiar en número, en forma, en distribución dentro de la célula, dependiendo de las condiciones ambientales, básicamente. Entonces, pues también
estamos pensando que algunas de estas variantes podrían ser indicativas del proceso que tiene la paciente, ¿no? Va a responder bien, si es una variante que está asociada a la enfermedad, ¿no? Y que está en un porcentaje de heteroplasmia, pues nosotros pensaríamos que una persona que va respondiendo bien va a modificar sus niveles de heteroplasmia o va a desaparecer esta variante, ¿no? Entonces sería como una forma de seguimiento de nuestros pacientes y pues ya para conocer la evolución de la enfermedad en términos del comportamiento del genoma mitocondrial sería súper enriquecedor tener al tumor primario y a los otros tumores, ¿no? Que se vayan generando. Pero es una idea que lo hemos planteado todavía, pero no hemos desarrollado ningún proyecto, no hemos conseguido financiamiento, etcétera. Pero sin duda, por lo menos, nuestro objetivo fundamental es que con esta información podamos encontrar algo que beneficie al paciente, además de enriquecer nuestro conocimiento biológico sobre la enfermedad. Entonces, pues siempre pensamos en qué nos puede ayudar a identificar tempranamente o a identificar a las pacientes que responden o no a los tratamientos. Entonces, sí es una parte que quizá en algún momento lo acabemos. Gracias.